Muy buenas tardes a todos, bienvenido a mi canal. Soy Pepe Navarro, tengo 26 años, en un pueblito de Málaga. Y bueno, ¿de qué quiero hablarte y por qué empiezo o mejor dicho, retomo este canal de YouTube? Pues mira, sucede muchas veces que mucha gente me pregunta cómo empezar el mundo online, cómo empezar a trabajar desde casa y cómo empezar a construir una carrera sólida o por lo menos prolongada en el tiempo, pero principalmente cómo dar ese primer paso a un negocio, a un emprendimiento, a un tal. Te voy a contar un poco mi historia para que tengas contexto de quién soy, de qué es lo que he hecho hasta ahora. Y más adelante vamos a adentrarnos en cómo va a funcionar o cómo vamos a hacer este tutorial. Bueno, aquí lo primero de todo, quiero que sepas que soy un chico normal, o sea, normal, muy normal. Estuve en un colegio privado en el que mi madre intentó sacarme adelante lo mejor que pudo, ¿vale? Muy caro. Bueno, quiero ahorrarme sobre todo esa parte de mi infancia, ya hablaremos más adelante, pero sobre todo vamos a centrarnos a lo que tú has venido, que es más el área profesional, el área laboral. Vale, para que te hagas una idea, yo no tengo estudios superiores, yo no he ido a la universidad y desde muy joven ya empecé a trabajar. Siempre he sido muy negociante, he intentado hacer alguna cosita, pero en todo lo que me he propuesto, en todo lo que he intentado hacer con respecto a negocio, he fracasado. He fracasado en todo, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo yo una carrera profesional? Pues mira, yo antes no me defino como culturista, pero yo pensaba que toda la vida me iba a dedicar al fitness. Y bueno, pues básicamente empecé una carrera deportiva en la que intenté competir varias veces. No me salió todo lo bien que yo quería. Primero, porque no tenía la genética, sí la disciplina, pero no tenía las condiciones adecuadas ni en terceros, es decir, de mi entorno, ni de la economía, ni de otros muchos factores que no me acercaban a ir. Siempre he intentado de alguna manera, pues, llegar a tener un ingreso extra. Es decir, yo cuando empecé a trabajar como repartidor en un centro de ovulación, repartiendo los ovocitos a laboratorios. A partir de ahí tuve un bache porque estuve de voluntario en ciertos sitios para gente con síndrome, bueno, que tenía la discapacidad síndrome de Down y otros asuntos. Y a partir de ahí, bueno, mi madre contactó con una persona y me pudieron meter en un hotel, ¿vale? Eso estamos hablando que yo tenía ya 17 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hice mi trabajo en el hotel, estuve poco menos de un año, ¿vale? A partir de ahí di el salto a ser dependiente o ayudante dependiente, mejor dicho, en una empresa de proveeduría de materiales de fontanería y de construcción. Y bueno, eso fue un calvario. Ya sabéis, lo típico, ¿no? El típico trabajo que vas de 8, 1:30 y de 3:30 a 4 hasta las 7 o 7:30, con lo que al final realmente siempre estabas ahí dentro, porque hasta el mediodía para no perder tiempo en viajes me quedaba allí, comía allí. Y bueno, no te voy a engañar, era una puta mierda el trabajo y tampoco se ganaba tanto. Yo vivía con la que en aquel momento era mi pareja y bueno, como podíamos íbamos subsistiendo. Vino la pandemia, vino una serie de historias personales y acabé en otro trabajo que era igual, que el cual me trataron súper bien, súper agradecido. Si aquellas personas están viendo este vídeo o mi antiguo jefe, tanto Pedro padre como Pedro hijo, súper agradecido con ellos. Me abrió las puertas incondicionalmente, obviamente porque vieron la actitud y también porque conocía el producto y sabía qué era lo que se vendía y qué era lo que había que hacer dentro del negocio, ¿vale? A partir de aquí, bueno, quizás me he saltado una etapa de mi vida que era cuando yo tuve 15 años aproximadamente, 14, 15 años, que yo estuve con mi primera chica, por así decirlo, y bueno, siempre yo hablaba de que no sabía qué quería hacer con mi vida. Yo quería hacer fitness, pero también había algo de ciencia política, periodismo, comunicación, pero no tenía ni idea, ¿vale? Hago este flashback para volver un poquito atrás. Y siempre he intentado hacer algo. Siempre vi marketing de afiliados en internet, siempre vi que alguien hacía tal, pero todo en inglés, todo en inglés. Yo sabía inglés, pero mucho síndrome del impostor con 14, 15 años y no me atrevía ya con esa edad
hacer según qué cosas, obviamente porque no tenía un entorno de que me acompañase, ¿no? Entonces, volvemos de nuevo a donde nos habíamos quedado. Vale, yo estoy trabajando en esta empresa, que ahora es una empresa de fontanería y de electricidad, también en el que se proveen de productos para el tratamiento de agua, del clima, también para electricidad y sistemas eléctricos en general. Entonces, yo estaba súper bien, cobraba un poquito más que la vez anterior, tenía un pelín más de responsabilidades, pero algo muy, muy básico. Y sí que es verdad que yo me sentía súper cómodo, pero no era lo mejor del mundo porque no me llenaba, no llegaba hasta donde yo quería llegar y bueno, en definitiva, desconecté bastante de mi identidad, de mis objetivos, por tener una vida normal, por tener una vida tranquila. Yo no era una persona centrada, no fui la mejor pareja del mundo, no fui el mejor amigo, yo no tenía contacto con mis padres, pues me fui de casa con 18 años y la relación se cortó. Entonces, bueno, de algún modo seguí con mi ilusión por tener esa carrera de culturista profesional. Yo estaba antes muy fuerte, no tan fuerte como otra gente, pero sí que tenía una masa muscular decente y llega 2022, la etapa en la que por fin físicamente consigo estar como yo quería. Genial. Llego a pesar 103 kilos casi seco, a unas 15, 12 semanas de competir aproximadamente. Y resulta que me veo en el espejo, no me gusta mi cuerpo, tengo deudas, no paraba de estar en un círculo vicioso en el que consumía anabolizantes, que más adelante hablaremos de otras carencias personales, ¿no? Que también me gustaría compartir aquí. Pero básicamente nada estaba bien. Mi relación no estaba bien, yo no me hablaba con mi madre ni con mi padre, o mi hermano pequeño por haberme peleado con mi padre, pues obviamente no lo veía, no sabía nada de mi hermano. eh, una vorágine de situaciones pues en las cuales me vi envuelto. ¿Y cómo desperté yo? Pues obviamente mi vida estaba hecha una mierda, no tenía dinero para nada. Y vamos a ser honestos, yo siempre he tenido un cuadro ansioso y depresivo, pero repito, vamos a ser honestos, siempre se está mucho mejor cuando tienes dinero en el bolsillo, eso está claro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo decidí que mi vida tenía que cambiar. Hice toda una reestructuración, intenté irme a Alemania a emprender no un proyecto, sino otro trabajo, haciendo instalaciones eléctricas, también con la promesa paralela de con otro señor que era inglés, pero vivía allí en Alemania, que me iba a enseñar otras cosas. Iba a hacer dos cosas en paralelo. Iba a matar dos pájaros de un tiro y ni una cosa ni la otra, porque al final el dinero que me prometieron haciendo esos sistemas eléctricos em, me pagaban pues casi 2.000 euros, pero claro, me pagaban 2.000 euros porque al final echaba 11, 12 horas igualmente. En España hubieras cobrado exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces ahí descubro una serie de negocios online y ya de hecho mucho antes, pero descubro de alguna manera lo que hoy en día me voy a dedicar. Entonces, claro, em, aquí el tema está en que yo ya mucho antes de haberme ido a Alemania intenté e-commerce, dropshipping, bueno, tener mi propia tienda, Amazon FBA. Lo primero que intenté de todo fue trading. También me quise hacer entrenador para peleadores porque también hice algún pinito entrenando boxeo y kickboxing, que se me daba relativamente bien sobre todo el boxeo, ¿vale? Y bueno, de alguna manera pues no era lo mío, pero volvemos a lo mismo, porque no estaba actuando desde mi ser, desde el ser, desde la identidad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, quiero contarte que hoy vamos a hablar de la profesión de entrada que básicamente te va a permitir o poder emprender o te va a permitir dar un salto económico y sobre todo a nivel cuántico. Y cuando hablo de cuántico no me refiero a que vayamos a hablar aquí de metafísica ni de ninguno de esos temas, sino que realmente te va a poder permitir escalar. Entonces, teniendo en cuenta esto, hemos cubierto la parte primera de quién soy, pero ahora vamos a ver sobre todo cómo elegir un modelo de negocio adecuado para ti, ¿vale? Lo primero de todo, puedes hacer hasta 3 prácticas y una de ellas puede que te parezca una gilipollez, pero en una etapa de mi vida sí he sido muy espiritual y lo he hecho, pero bueno, ya te lo comentaré.
La primera de todas y sinceramente la que mejor funciona es conocer tu Ikigai, ¿vale? Tienes que de alguna manera, seguro que hay algo que tú haces mejor que otras personas, también lo necesita el mundo y seas capaz de monetizarlo. Son los 3 pilares fundamentales del Ikigai. Entonces, seguro que a través de ahí hay algo que tú sabes hacer mejor que nadie. ¿Y cuál es la barrera y por dónde puedes entrar? Oye, vendo producto, vendo servicio. Haría servicio porque generalmente no tienes que invertir en stock, no tienes que invertir a priori en ningún software ni en ninguna herramienta súper compleja, ni en ningún almacén, ni en nada. Simplemente con que tengas un ordenador, conexión a internet y un móvil para llamar y escribir WhatsApp, mensajes o lo que sea, con eso te basta. Y eso haría yo. Eso el Ikigai, ¿vale? Pero, por ejemplo, si eres una persona que te gusta estar solo, tienes una buena gestión emocional, oye, lo mismo lo tuyo podría ser el trading. Pero no vengo yo aquí a hablar de ningún modelo de negocio en concreto. Es lo que realmente genera una gran rentabilidad y te va a servir absolutamente para todo. Y cuando digo para todo, es para ligar, es para negociar una subida de sueldo, lo que sea, con tus hijos, y son las ventas. ¿Pero qué tipo de ventas? Pues obviamente las ventas online, ¿vale? Mira, cuando tú trabajas en ventas es la única habilidad que a ti te va a permitir no calentarte la cabeza, generar mucha pasta, sí, mucho dinero, al final va a depender del proyecto, va a depender de las comisiones, pero estamos hablando que si tú facturas 1.000.000 de euros y tienes un 10% de comisiones, haz los cálculos. De hecho, mucha gente hace lo siguiente, dependiendo del proyecto que sea, tú cuando vendes servicios, cuando vendes un infoproducto, cuando vendes consultoría de otra persona, cuando vendes un software, cuando tú vendes, puedes negociar una comisión, no tienes un techo y además por el hecho de que sea online, puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo y ganar pasta pues a través de ahí. Simplemente lo que necesitas es tener buenas habilidades comunicativas y bueno, ir escalando poco a poco y hacerte el mejor. Cuando ya hemos elegido el sector de las ventas, cuando ya hemos elegido el establecer relaciones comerciales, se abren 2 canales. Se abre el B2C, Business to Consumer, a consumidor final, o el B2B o la venta de servicio, que también se le llama, es decir, de empresa a empresa. Cuando uno, cuando otro, por cuál decantarse, y va a depender una vez más de lo que tú vibres, del nivel de expertise que tengas o de lo que sea. No te voy a decir ni que empieces por ningún lado ni por otro, porque cada uno tiene su pro y su contra. Imagínate que tú estás vendiendo un infoproducto de trading. Mira, yo soy una persona muy honesta, muy auténtica y soy muy transparente. Y no me gusta estar en un proyecto en el que yo realmente no confío. Yo, por ejemplo, yo no voy a vender una formación de cómo hacer una agencia de OnlyFans porque no estoy de acuerdo. El día de mañana, si yo tuviera una hija, no tengo hermanas, ¿vale? Em, pero a mí no me gustaría que mi madre hiciera OnlyFans. No me gustaría que, yo qué sé, que una prima mía hiciera OnlyFans. No me gusta eso y no resuena conmigo. Para mí la identidad va mucho antes que el dinero, por supuesto. Siempre tiene que ser así, porque si no, por la ley de compensación te vas a llevar una hostia. Ya hablaremos de leyes universales y de todo eso, de Dios, de lo que queráis, pero bueno, vamos a centrarnos. Aquí la cuestión es, ¿por dónde empiezo? Bueno, como os digo, no hay nada por lo que yo me decantaría, sino por lo que tú más resuenes. Y aquí hay muchas vías de entrar a las ventas. Y aquí quiero daros ese valor añadido y que no solamente escuchéis la palabra venta, venta, venta y relaciones comerciales, agente comercial, ejecutivo de cuentas. Vamos a hablar de cómo yo empecé y vamos a hablar también de cómo yo lo recomiendo. Mira, yo lo primero que hice fue formación. Sí o sí os recomiendo que os forméis. De hecho, si veis alguno de este vídeo, yo os puedo pasar el contacto de alguno de mis mentores o incluso yo os puedo ayudar. De hecho, probablemente os lleve a una llamada de ventas, a una llamada comercial, en la que primero voy a conocer vuestra situación, voy a haceros una serie de preguntas y trataré de ayudaros de algún modo
pero por lo menos a intentar elevar vuestro grado de conciencia, llevarnos de un punto A un punto B, ya sea porque yo os forme en alguna consultoría personal o porque os lleve con uno de mis mentores individuales. Yo he hecho formación, muchas formaciones de venta, me he dejado pues 12.000 euros aproximadamente entre formación y otra, súper bien invertido porque a día de hoy estoy pues en una cifra de unos 3.000, 5.000 a 7.000 euros de comisiones aproximadamente. No solamente en un proyecto, sino haciendo varias cosas. También servicios de inteligencia artificial, desarrollando mi propio software, pero eso es otro tema que ya dará para otro vídeo. Vale. Entonces, ¿cómo empecé yo? Yo empecé pues vendiendo infoproductos. Empecé vendiendo infoproductos de inteligencia artificial y software, ¿vale? Entonces, claro, normalmente las personas, los leads o los prospectos a los que tú vas a atender son personas con un nivel de conciencia muy bajo, es un consumidor final. Entonces, la venta que tú vas a tener que hacer se va a dividir en varias fases, que normalmente es conectarlo con la persona. Para eso tienes que tener habilidad social, tienes que conectar con la persona, generar un marco de autoridad para tomar la conversación y empezarla, hacerle unas preguntas para entender su situación actual, hacerle preguntas para conocer sus desafíos, sus preocupaciones, por qué está en esa llamada, qué le inquieta, conocer también sus objetivos, a dónde quiere llegar, cuál es el para qué final, cuál es su finalidad de por qué te compra, ¿no? Y qué quiere conseguir con ello. Finalmente, pasar al pitch o a la presentación del producto para, si después suelen haber objeciones, que normalmente no deberían de haber objeciones al final de la llamada, si has hecho todo el proceso bien anteriormente, y hacer una buena gestión de esas objeciones que, si has hecho bien todo el proceso, finalmente simplemente suele ser una resolución de dudas. Entonces, a partir de ahí es o resolución de objeciones, pasa a seguimiento, o si ha sido una llamada de venta exitosa, videollamada mejor dicho, pues finalmente pasaréis al cierre y todos contentos. Él podrá consumir un servicio o producto fantástico y tú te llevarás una comisión de ese ticket de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, y si por ejemplo hablamos ya de software o temas inmobiliarios, estamos hablando de ventas de 100K, 200K, 400K, en fin, así hasta el infinito, ¿vale? Yo empezaría por o mejor dicho, yo empecé por infoproducto, ¿vale? Después, si realmente quieres hacer una carrera profesional y dedicarte al mundo de las ventas y realmente no solamente comisionar y de vez en cuando llevarte pasta y tal, yo te recomiendo que sobre todo vendas servicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese fue el siguiente salto que yo hice. Que si vas a empezar, mi recomendación es que empieces a vender B2B. Me da igual si eres cold caller, es decir, haces llamadas en frío, lo que se dice prospección, como Sales Development Representative, que es un SDR. Te aviso ya de que hoy en día está súper demandado. Actualmente en el mercado no hay SDRs competentes, así que es una brecha de mercado que tú podrías cubrir, ¿vale? Básicamente, te lo resumo, es alguien que prospecta a otra persona para llevarlo a una llamada comercial y que el ejecutivo de cuentas, el fundador o el CEO, cierre a esa persona un contrato, que suelen ser contratos largos, pues de software, por ejemplo, ¿no? Normalmente los SDRs trabajan más en este tipo de empresas tecnológicas, que de hecho te aviso que, por ejemplo, venden productos tipo Sales Scaling, que por ejemplo es un software que yo utilizo en mis llamadas comerciales, o también la típica aplicación esta de facturas Holder, ¿no? Holder creo que se llama, bueno, lo que sea. Yo utilizo otras. Y entonces, incluso dentro del B2B, sí, para que me entendáis, es el consumidor final, ¿no? Cuando compras un infoproducto, un curso de inteligencia artificial, un curso de agencia de marketing, un curso de copywriting, un curso de mentoría y consultoría, como puede ser Yados Fitness, consultoría de o psicoterapia, cosas así de psicología, ¿vale? Eso es consumidor final. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del B2C hay una práctica que, como le dice Guillermo Vespucci, un cliente mío, no sé si llamarlo mentor porque consumo contenido, bueno, es el Guillermo Vespucci, es top, su comunidad. Vale, como dice él, estoy muy de acuerdo y es el Internet de ClickFunnels.
que es una práctica de la venta por impulso, la venta emocional, y precisamente de eso te quería hablar. De la diferencia principal entre el B2C y el B2B. El B2C es una venta mucho más emocional, que apela a emociones de escasez, de una persona que probablemente seas como tú, que estás en un punto de partida, que no sabes hacia dónde ir, que necesitas una habilidad, porque eso es lo principal. Lo que necesitas es una habilidad, pues que empieza, ¿no? Y que no tiene una habilidad o que quiere aprender algo en concreto para, dentro de lo que ya sabe, potenciarlo. Por ejemplo, imagínate, te dedicas a la restauración y quieres comprar un curso de inteligencia artificial para hacer sistemas de automatización de citas, de reservas o de lo que sea. Pues entonces compras esa formación para, en definitiva, aumentar tus habilidades y, quién sabe, en su momento hacer otro emprendimiento o ofrecer ese servicio que tú ya has hecho en tu negocio, ¿vale? Entonces, ese es el punto uno y ese es el B2C, que apela a una emoción de escasez para llevarte de un punto A un punto B. Esto es en todas las ventas, ¿eh? El punto A al punto B, pero sobre todo es para gente que individual, autónomos o no autónomos, gente que acaba de dejar los estudios, gente que está estudiando ya de por sí, madres solteras, o yo qué sé, o cualquier persona, ¿vale? Entonces, la venta B2B, por el contrario, como ya os he comentado, es una venta de servicios en la que es empresa a empresa. Y estamos hablando, por ejemplo, de que son generalmente procesos mucho más largos, en el que ya no solamente tienes que ser bueno vendiendo, manipulando, persuadiendo y teniendo autoridad, sino que también tienes ya que tener un perfil más de consultor, ¿vale? Yo decía mucho en la empresa, en uno de los proyectos que participo. Yo, por ejemplo, participo en un proyecto ahora mismo de fiscalidad internacional. Me encanta, estoy súper alineado con ese proyecto y el equipo es muy top. Así que si alguna vez necesitáis, yo no sé si de qué tipo de perfil eres el que me está viendo ahora mismo, pero si necesitáis ayuda y estáis emprendiendo, estáis empezando o incluso ya tenéis algo mucho más sólido y queréis ver vuestra fiscalidad desde una óptica internacional y ver de verdad opciones, puedes agendar una llamada con ellos y te caerá probablemente conmigo o con otro compañero que sea tan profesional, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con las ventas B2B, que son procesos mucho más largos, son procesos que se demoran más en el tiempo, hay que tener cuidado porque son generalmente porque son personas que son comerciales, que son empresarios, que saben las técnicas de venta que utiliza la gente que vende cursos, que vende formaciones, y no te vale lo mismo. Es decir, no puedes tener con un empresario la misma conversación que tienes con un chico de 20 años o incluso de una señora de 40 que quiere comprar una formación de programación en Python. El proceso es igual porque todas las ventas son iguales, pero aquí la diferencia es sobre todo creando una cercanía, creando aún más confianza. Es una venta no one shot. One shot es una venta y me olvida, sino que normalmente suele ser una videollamada de descubrimiento para después hacer una videollamada más de presentación del producto y ahí a pasar a settings, ajustes. Por ejemplo, si estás en el mundo del software, será así, ¿vale? Serán varios procesos de videollamada. Una llamada de presentación del producto, bueno, de descubrimiento, presentación del producto, settings, y ya a partir de ahí, pues, cierre de la misma o ejecutar la cuenta, ¿no? En la fiscalidad es parecido. Por ejemplo, Fiscal Asesores es una empresa que presta servicios de planificación fiscal a otras empresas, autónomos o negocios en general, pero es lo que os digo, business to business. Entonces, este tipo de venta no puede apelar solamente a la emoción, sino que tiene que también mostrar ese valor añadido, quizás en algunos casos números, conocer de data, por ejemplo, pérdidas y ganancias, volumen de facturación y beneficio que generas, o por lo menos ver la brecha que existe entre la carga impositiva que se le aplica a un empresario y el beneficio real que le queda para ofrecerle una solución determinada. Porque en el B2B, en la venta de servicios, son gente que tiene un dolor por encima de la media. Es decir, son problemas muy distintos a los que un consumidor final tiene, a los que incluso yo puedo tener. Yo todavía no tengo una empresa consolidada. Yo estoy empezando un emprendimiento,
pero yo no tengo una sociedad holding. En definitiva, no soy un enterprise, un ente grande con varios socios, administradores y demás. Entonces, aquí la clave es apelar, obviamente, a ciertas emociones, pero no te puede faltar aportar valor. Y quiero que te quedes que la venta B2B para mí es una de las mejores, porque no solamente vas a aprender a vender, sino que también vas a poder construir una carrera profesional. Y quizás a partir de ahí tú tener otra serie de conocimientos, porque sobre todo en las empresas B2B tú vas a aprender de recursos humanos, vas a aprender de finanzas, vas a aprender probablemente de contabilidad, vas a aprender de cultura de equipo. Probablemente si tienes actitud y la aptitud, obviamente, si tienes todas esas capacidades, llegarás a un punto en el que emprenderás con mucha más fluidez. Por eso yo te digo, si quieres emprender, yo te recomiendo que empieces vendiendo, luego aprendas de marketing y a continuación aprendas de sistemas, operaciones y por último, de recursos humanos. Para mí ese es el orden clave, porque al final el mayor dolor de cabeza suele ser el producto humano. De hecho, te comento que yo cuando emprenda, mi finalidad es tener una SLU o una empresa unipersonal y tener sistemas automatizados en los que funcione yo solo, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Vamos a entrar en el aspecto de, vale, ya he elegido un modelo de negocio, me formo, aprendo, entiendo cómo es todo el proceso de una venta, la actitud que debo de llevar y cómo tener habilidades sociales. Y ahora vamos a ir vale, tengo todo esto, pero ahora necesito un cliente. Y cuando digo cliente, puede ser un líder o un proyecto en concreto. Vamos a ir solamente un paso atrás, todavía con el punto del B2C, B2B. Independientemente de la rama que tengas, quiero que entiendas una cosa. Están los lanzamientos y están los flujos de venta o los flujos de procesos los flujos de trabajo que son lanzamientos o son orgánicos, constantes, no sé si la palabra es evergreen, pero básicamente está un lanzamiento que a lo mejor puede durar un mes, no suele durar más de 2 meses, es un corto periodo de tiempo que lo primero que se prioriza obviamente es el dinero. Y cuando digo el dinero es porque la reunión todo se basa en vamos a facturar o vamos a generar 2,5 millones de euros o la cantidad que sea y a partir de ahí nace todo el embudo de ventas. Se empieza a contratar pues todo, ¿no? Todo el equipo de marketing, de líderes, de llamadas en frío, de SDRs, no tanto ejecutivo de cuentas, pero en definitiva de closers, que se le suelen llamar. No me gusta ese término porque es muy ennichado al Internet de ClickFunnels, que ya hablaremos en otro vídeo. Y por el cual las prácticas y los modus operandi yo no estoy de acuerdo. Es el típico marquetero, ¿no? Ya hablaremos de eso. Entonces, están los lanzamientos y están las ventas de continuo, como por ejemplo puedo estar yo en Fixcal Asesores o en otros proyectos que he estado anteriormente, ¿vale? El lanzamiento normalmente, el propio lanzamiento o el propio sistema ya te va a ayudar a que vendas tú solo de por sí y simplemente tengas que dar una pincelada dando información y haciendo 4 preguntas adecuadas, ¿vale? Apelando, como te digo, a esa emoción, llevar a esa persona del punto A al punto B, pero generalmente suele ser eso, ¿vale? Para que te hagas una idea. Luego, puede ser B2C, porque a lo mejor esos lanzamientos muchas veces dejan a 1, 2 o incluso 3 personas perennes, ¿vale? Para que estén dentro del equipo y tengan otro tipo de formación que suele ser low ticket, es decir, un ticket mucho más bajo en forma de membresía o lo que sea, para que tú estés vendiéndolo de constante. Mi recomendación es que a la hora de firmar contratos con otras empresas, que no firmes ningún contrato de exclusividad para que puedas estar haciendo ese evergreen, ese negocio constante de 1 de enero a 31 de diciembre del año, dependiendo de los lanzamientos que tú quieras coger, para no depender solamente de la inestabilidad de los lanzamientos, pues ya te digo que puedes hacer una cifra fácilmente de 10.000 euros al mes. O sea, no es nada complicado hacer 10.000 euros en el sector de la venta y si ya estamos hablando de inmobiliario y software y tú escalas, pues muchísimo mejor. Justo de eso quiero hablar yo. ¿Cómo escalar la cifra de
empezar a hacer el mismo sueldo, las mismas comisiones que en tu trabajo anterior para que te dé esa estabilidad y esa seguridad, al final el número es irrelevante. Y quiero que tengas en cuenta también que no siempre va a ser lo mismo. No siempre va a ser lo mismo. El mercado o las relaciones comerciales dependen de tu identidad. Depende de quién eres tú, depende de tus capacidades y de tus habilidades sociales e incluso también de la inteligencia financiera que tengas. Porque yo te recomiendo que nunca, nunca, nunca te quedes a cero. Nunca te quedes a cero en tu cuenta bancaria porque eso te va a hacer tomar malas decisiones y muchas veces el dinero no es solamente tener una buena calidad de vida. El dinero es tener una estabilidad emocional, que en tu día a día no aceptes cualquier cosa. El dinero te da poder, el dinero te da autoridad y el dinero te da confianza y te mantiene emocionalmente estable. Si me voy a poner a llorar, prefiero llorar en mi jet privado antes que en la calle entre tres cartones. Sí, el dinero es súper importante. Vale, ya hemos pasado por todas estas fases, ya hemos entrado en el mundo online, ya tenemos todas las aptitudes y la actitud necesaria y ahora, bien, ¿cómo escalar? Pues mira, vamos a hablar de la parte económica, vamos a hablar de la parte de negociación de tu contrato y también vamos a hablar de la parte de la prospección. Y lo que más me gusta es el B2B y la venta de servicio. Uno, porque normalmente te va a ayudar a crecer, vas a aprender de mucha cultura en muchos aspectos y a la larga vas a ganar mucho más dinero. ¿Vale? Por favor, tengamos una mentalidad de largo plazo en todos los sentidos. El corto plazo nunca funciona y cuanto más despase la vida, más rápido conseguirás tus objetivos. Te lo digo por experiencia. Las prisas no traen absolutamente nada. Entonces, cuando empiezas, muchas veces es normal que aceptes comisiones bajas y demás. Y aquí quiero hacer varias diferenciaciones. Mira, si tú eres un closer de ventas, agente comercial o ejecutivo de cuentas, ¿vale? Y haces una videollamada de venta, te puedes permitir no cobrar un sueldo fijo e ir a comisiones. Mi recomendación es que no aceptes por debajo de un 10%, porque menos de un 10% no haces nada. Si tú aceptas un 5% de 3.000 euros, no está mal, pero tendrás que hacer muchas más ventas, ¿vale? Y aquí la cuestión es que tú tengas un horario cómodo en el que al principio, sobre todo, puedas trabajar, puedas generar tus ventas, tus primeras ventas, tu primer año, pero que tengas esa tranquilidad para seguir formándote, porque si dejas de formarte, en las ventas te garantizo que pierdes, porque las ventas evolucionan constantemente. Muchas veces es que la gente se actualiza mucho más y no te da ventaja para ser mejor. Entonces, si pestañeas, pierdes, te lo garantizo, ¿vale? Con el tema del contrato, no aceptes menos de un 10%, sobre todo si eres comercial por videollamada, que a ti directamente te llega una agenda o el lead te llega a ti, lo que se suele llamar inbound, ¿vale? Que te viene a través de una red de embudo de venta. Pero si, por ejemplo, eres un setter, eres un cold caller, eres un agente de triaje. Agente de triaje, para los que no lo saben, es una llamada de 5 o 10 minutos precualificatoria para efectivamente darle paso a esa videollamada. Es como un cortafuegos para quitar el grano de la paja, ¿vale? De la gente que cualifica, y no solamente me refiero por el dinero, sino porque, por ejemplo, en Fiscal hay mucha gente que no es eso lo que necesita y es a lo mejor un asesoramiento financiero y no fiscal. ¿Me explico? Entonces, por eso muchas veces tenemos a nuestros compañeros de triaje ahí apoyando. Vale. Vamos a ir a la parte de fijo sí, fijo no, es decir, un ingreso fijo más un variable, solamente variable. Pues mira, mi recomendación, valga la redundancia, mi recomendación es que si eres prospector o lo que se está diciendo ahora como cold caller o SDR, pidas tu fijo más un variable. Estamos hablando que un SDR, sobre todo si son de empresas tecnológicas, puede hacer al año unos 25.000, 30, 35.000. Si ya estamos hablando de empresas extranjeras, siempre te aconsejo que aprendas inglés, sobre todo un inglés con vocabulario corporativo, porque en esas empresas vas a ganar al año 40, 55.000 euros, ¿vale? Siempre en el mercado español o hispano vas a cobrar mucho menos. Ahora bien,
Los setters igual. Los setters que vendéis haciendo copywriting, email o DMs por Instagram, Facebook, LinkedIn, yo recomiendo que sin duda tenéis que tener un fijo. Y si podéis negociar un contrato fijo, de un sueldo fijo, que os permita cubrir vuestros gastos primarios y esenciales, ¿vale? El alquiler, el coche, lo que sea. Y a partir de ahí crecer. Si ya el día de mañana os hacéis muy expertos, sí podréis vivir solamente de variables. ¿Por qué el sueldo fijo sí para vosotros? O si queréis empezar por ahí, porque eso os va a dar mucha estabilidad también, ¿vale? Sí que es verdad que la empresa se tiene que sacrificar por vosotros y hay un punto muy importante que me lo he saltado, que quiero que tengáis en cuenta, que no os asustéis de prospectar una empresa, no os asustéis de ir a por un negocio que os parezca un Enterprise, un Eleven Labs, un Dogpad o algo así, porque en la mayoría de los casos ellos también tienen procesos formativos para afilar ese hacha. Es decir, las empresas no contratan a gente de nueva, sino los contratan y normalmente, vale, tú eres bueno y ahora que eres bueno te voy a hacer un experto y las empresas eso es lo que quieren. De todas formas, ya te digo que te van a educar o en según qué casos a reeducar, porque yo, por ejemplo, venía muy acostumbrado del B2C, de la venta de infoproductos, de la venta por impacto, de la venta ClickFunnels, ¿vale? Entonces, eso por un lado con respecto al contrato. Ahora, herramientas para prospectar, no lo voy a hacer en este vídeo. Podemos hablar de herramientas como Wallaxy, por ejemplo, pero una herramienta que me parece fundamental y es una habilidad que también tenéis que construir en paralelo es vuestra marca personal. ¿Por dónde crear la marca personal? Primero, yo lo recomiendo YouTube en todos los sentidos porque YouTube os va a acercar a todos y a todo el mundo. Y también LinkedIn. Sin duda LinkedIn, sobre todo si queréis estar en ese apartado de venta de servicios, de B2B y para tener autoridad. El dinero de verdad, chicos, chicas, está en LinkedIn. Ahí están los contratos potentes, ahí están los contratos gordos y también obviamente en vuestro propio network. Es decir, conforme vais cubriendo proyectos, conforme vais hablando con líderes me refiero con nuevos proyectos, van a ir surgiendo oportunidades también, ¿vale? El camino no es fácil, pero ya os digo que si vais despacito y con muy buena letra, vais a conseguir absolutamente todo. Entonces, tema de comisiones, como os digo, no aceptéis menos de un 10%. Según el rol de venta que tengáis, yo os recomiendo que si podéis ajustar un sueldo fijo, muchísimo mejor. Y la mejor forma de que os contraten en un proyecto X, mínimo, contactar con 100 proyectos, 100 empresas, 100 infoproductores, 100 lo que sea, pero el número 100 tiene que estar ahí. Y si no os contesta ninguno, coger a los 5 que más os gusta y hacerles seguimiento a muerte. Cuando digo seguimiento a muerte, es a muerte. Y voy a hacer un bonus. Es súper importante que aprendáis de herramientas de inteligencia artificial. Cuando ya sabéis, como decía antes, tenéis que aprender de ventas, marketing y software. Cuando hablo de software también me refiero un poco a inteligencia artificial. Os lo digo porque el aplicar herramientas de inteligencia artificial os va a ayudar muchísimo a prospectar mucho mejor, a hacer mejores guiones de ventas o incluso formaros sin tener que contratar una formación en específico, pero hay multitud de herramientas que si las sabéis utilizar vais a llegar ante a esos proyectos. Os lo garantizo porque yo tengo un emprendimiento con 2 socios, estamos creando, aplico la inteligencia artificial a casi cada aspecto de mi vida, menos con mis relaciones personales. Luis Monge Malo, me encanta. El talento de los que no tenemos talento es la actitud, la perseverancia y la disciplina. Ser pesados. Chicos, es normal, sois comerciales, os van a llamar pesados, que te voy a denunciar, que no es legal lo que estás haciendo, déjame en paz. Estáis más cerca de un sí. Y cuando os dé un sí, no lo veáis como, joder, que no vea, para hacer una venta no vea la que tengo que liar. No. Divide esa venta entre todas las veces que os han dicho no. Y a lo mejor es un 0, algo, o un 1,22, ¿vale? O un 0,28. Pero eso es el valor de cada una de las ventas anteriores. Imaginaros, cerráis un contrato por 2.000 euros y habéis hecho 100 llamadas. Pues dividir 2.000 euros
entre 100. Cada uno de esos no habrá costado ese valor. Si te ha gustado este contenido, por favor, sígueme en YouTube, sígueme en Instagram, @pepenavarrolora. Cada vez voy a subir más contenido, sobre todo aquí en YouTube. Además, también tengo LinkedIn, como te comento. Sobre todo comparto experiencias y posteos sobre B2B, SaaS y también fiscalidad internacional. Y no te preocupes que más adelante hablaremos sobre todo el apartado de fiscalidad internacional. Insisto, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, voy a dejar muchísimo más. Así que sígueme para mucho más. Un saludo.